El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. Nos encontramos en un momento muy especial en el transcurso del año 2018. En lo que nos resta del mes de diciembre hay dos acontecimientos especiales para historiar la historia. El uno, el del 24 de diciembre, que según la creencia católica corresponde al nacimiento de Jesucristo en Belén. Y el segundo acontecimiento es el del cambio de año, es decir, se acaba este 2018 que se va a llamar Año Viejo e inicia un año nuevo a partir del 1 de enero de 2019. Entonces estos son los dos acontecimientos que para historiadores de la historia nos llama la atención, porque además el común de las personas hay que explicarle estos acontecimientos, estas cosas que tienen de alguna manera una relación con nuestro planeta Tierra, con nuestro sistema solar, con nuestra Vía Láctea como galaxia y por supuesto con el conjunto del universo. Por esta razón queremos insistir un poco en que vamos a plantear entonces por qué se dan estos acontecimientos, qué pasa con el año viejo, con el año nuevo, a qué se le llama eso, cuál es ese acontecimiento, a qué se le llama, a qué se debe. Y por supuesto, cómo así que cae nieve en los pesebres que tenemos en nuestro municipio, muchos de ellos, y es ya una costumbre colocarle nieve, y se sabe que ello forma parte de nuestra tradición religiosa, pero aquí en nuestra Colombia no cae nieve, porque no estamos en una estación que se llama invierno, mientras que en otras latitudes a las cuales pertenece Belén sí cae nieve, porque estaría en este momento, allá empieza, a partir del 21 de diciembre empieza la estación de invierno. Y allí sí cae nieve. Y por supuesto Belén y Nazaret, sí, allí ellas forman parte de una región, una zona geográfica que se llama la zona templada del norte, donde se dan las 4 estaciones. Y allí sí cae nieve. Seguramente, si la concepción histórica del nacimiento de Jesús fue para el 24 de diciembre del año 1, porque con ese se empieza la marcación de años hacia nuestros días, vamos a desarrollar el programa y esperamos que sea de interés, de mucho interés general. Es tradición, por esta época, en Colombia y en el mundo entero, recordar un tema de la fe católica, de la religión católica, que es precisamente el nacimiento del niño Dios en Belén. Y para ello se acostumbra a elaborar un pesebre. La pregunta que a mí se me hizo, y que es la que motiva un poco también la razón de este programa con este tema, es de que ¿por qué le colocan nieve a los pesebres? En Colombia no cae nieve, solo aparece en los altos nevados de nuestras cordilleras, por supuesto, pero en los pesebres de Colombia, como en este caso el que estamos viendo aquí en el Hotel Nuevo Venecia, hermosamente adecuado, adornado, y que precisamente uno de esos espacios es
particularmente identificando este fenómeno geográfico de la nieve, de la caída de nieve. En la estación de invierno, cuando empieza la estación, se ve caer copitos como pequeños algodones que descienden y se van depositando sobre la superficie terrestre. A mediados de la estación ya aparecería un casquete de hielo, porque esos copos van formando, se van acumulando y van a formar una capa de hielo bastante fría, entre otras cosas, y por eso es que en nuestro momento, aquí que estamos analizando, se le acostumbra a colocar esto en Colombia. Sin embargo, tenemos que desde ya decir que allá en Belén, en Nazaret, está ubicado en la zona geográficamente donde están las 4 estaciones. Una de esas 4 es precisamente la estación de invierno. El 21 de diciembre empieza la estación de invierno. Y si Jesucristo nació el 24 de diciembre, empezando la estación, es apenas la explicación más lógica para colocarle nieve para recordar este acontecimiento. Vamos a ver a continuación las razones de tipo histórico-geográfico que queremos darlas a conocer al común de las personas. La historia de los conceptos sobre la formación de nuestro universo, por supuesto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una de las miles de galaxias que hay en el universo, y por supuesto la explicación sobre los fenómenos y acontecimientos de nuestro planeta Tierra, son inherentes a la concepción humana desde tiempos muy remotos. La historia general de la Tierra habla de un gran periodo de millones de años que se conocen como la era azoica, es decir, sin vida, que duró millones de años, miles de años, millones. Luego viene la era primaria, que la geografía le da unas características a este gran periodo también de millones de años. Luego la era secundaria, para seguir con la era terciaria y llegar a la era cuaternaria o antropozoica, que es ya todo este periodo en el cual el ser humano, el hombre, la vida humana, dentro de ese proceso evolutivo de especies inferiores a una especie superior como es la humana, pues ya se puede hablar propiamente del hombre sobre la Tierra. Desde ese hombre primitivo buscó explicaciones del universo, de lo que él veía, y seguramente todas las culturas más primitivas tuvieron sus explicaciones en Egipto, Mesopotamia, en Palestina, etcétera, en la India, en la China, incluso en nuestros aborígenes americanos antes de la llegada de los españoles. Nuestros aborígenes tenían una explicación muy formal sobre el origen de la Tierra, sobre el origen del hombre, cómo había aparecido el ser humano sobre esta Tierra. Formalmente, desde el punto de vista científico, se puede decir que la primera teoría más formal de esta temática es lo que se llama la teoría geocéntrica, que fue, digamos que, una explicación bastante aproximada a la ciencia, en la cual ese hombre del siglo V antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo, antes de nuestra era,
Esta teoría geocéntrica duró desde este siglo V antes de nuestra era hasta prácticamente el siglo XV de nuestro periodo, de nuestra época. ¿Qué decía esa teoría geocéntrica? La Tierra es el centro del universo y todo gira a su alrededor. De allí viene la explicación del Génesis, de la creación del universo, de la creación del hombre, etcétera, etcétera. Y colocan al hombre en el centro de su universo, etcétera, etcétera. Esa teoría geocéntrica se enseñó en las escuelas, universidades, etcétera, y era la explicación científica válida hasta cuando va a aparecer la nueva concepción que se llama la teoría heliocéntrica. El Sol, el cuerpo musculoso del Sol es el gas helio. Por eso se llama la teoría heliocéntrica. Esta teoría reemplazó la anterior. Entonces ya la Tierra no viene a ser el centro del universo, sino que la Tierra tiene movimientos alrededor de algo. Y el primero que descubre eso precisamente es Nicolás Copérnico, por allá en el año de 1543, cuando prácticamente formula la esencia de la teoría heliocéntrica, que es científicamente válida y que explica de una manera muy lógica, muy racional, muy científica, lo que sucede a nuestro alrededor. Es igualmente soportada por un gran invento que fue el telescopio por Galileo Galilei. Con ese telescopio pudieron observar la luna, las fases de la luna, en fin, ir más allá de la estrella. Todavía los telescopios siguen siendo el instrumento de investigación científica en el mundo entero. Hoy tenemos perfectamente claro entonces la explicación científicamente demostrada sobre nuestra relación como integrantes del planeta Tierra con respecto, en primer lugar, a nuestro sistema solar y en segundo lugar, en nuestra relación con la Vía Láctea, a la cual pertenece el sistema solar, que es la galaxia, la Vía Láctea, y son millones de galaxias que hay en el universo. Para el programa de hoy, esencialmente, entonces vamos a ver cuáles son los movimientos de la Tierra que tienen que ver con nuestra vida, nuestra existencia, con la vegetación, con el clima, etcétera, de nuestra Tierra, que son la esencia, que son la razón que explica por qué estamos aquí, cómo estamos aquí en esta Tierra. Decimos que nuestra relación con el por qué la nieve en los pesebres y además por qué el Año Nuevo. Yo le pregunto a nuestros televidentes, ¿usted cuántos años tiene? Cada uno tendrá su respuesta. Yo tengo tantos años. Eso equivale, esos años que usted tiene, equivale a tantas vueltas alrededor del Sol. En mi caso personal tengo 73 vueltas alrededor del Sol, 73 años. Mire cómo nos determina nuestra relación con el planeta Tierra y con el universo. De ahí la gran responsabilidad que tenemos que cuidar nuestro planeta Tierra en todo sentido, no contaminar ni las aguas, ni el viento, ni las selvas, ni los árboles. Por favor, eso que quede claro. ¿Cuáles son esos 4 movimientos del cual dependemos nosotros, nuestra vida? En primer lugar, nuestra Tierra no está estática. Nuestra Tierra se está desplazando en un primer movimiento muy general que va con el conjunto de nuestro sistema solar, con la galaxia. El universo se mueve, el universo va hacia algún punto. Las galaxias no están estáticas, ellas van con un movimiento universal, de gravitación universal. Ese movimiento, pues, en la vida humana no parece que no influye demasiado. Yo diría que casi nada.
Sin embargo, hay tres movimientos que son esencialmente fundamentales en nuestra existencia. El primero, el movimiento de traslación, el movimiento de la inclinación del eje terrestre en la inclinación que tiene nuestro eje terrestre con respecto a la elíptica del sistema solar. Y el momento de rotación, el movimiento, de rotación. Vamos a explicar esos tres particularmente para dar una explicación a nuestro tema del por qué es la explicación que queremos dar hoy. ¿Cuál es el movimiento de traslación? El movimiento de traslación tiene que ver con el sistema solar. Nuestro sistema solar es una de las pequeñas estrellas que se ven en la Vía Láctea. Están por allá en una arista de la Vía Láctea. Pero nuestro sistema solar está conformado por Sol, Mercurio, Venus, Tierra, que es el tercer planeta. Luego viene Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y finalmente Plutón, al cual ya consideran como fuera de nuestro sistema solar, según algunas informaciones recientes. Este movimiento, este sistema solar, gira, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera, giran alrededor del planeta Sol, de nuestro planeta principal, el Sol. La Tierra, que es el tercero, hace una vuelta, un movimiento alrededor del Sol, en 365 días y un cuarto de día más. Ahorita el 31 de diciembre viene a ver el comienzo, a marcar el comienzo de un nuevo ciclo alrededor del Sol. Por eso es que cuando usted cumple años, estamos diciendo que usted lo que está cumpliendo son años que gira su Tierra y usted alrededor del Sol. De este movimiento de traslación, o sea, trasladarse de un sitio a otro, en este caso, alrededor del Sol, se desprende otro concepto, además de los años. Como no es exacto el movimiento que termina cada año, si fueran 365 días exactos no había problema, pero como es un poquito más, es un cuarto de día más, la cronología de los años acumula cada 4 años para formar un día más. Y entonces le llaman a ese año año bisiesto, y ese día más se lo agregan al mes de febrero. El mes de febrero siempre trae 28 días. Pero para cumplir el tema y unir los 4 pequeños espacios de tiempo, entonces le dan un día más al mes de febrero. Y a ese año se le llama el año bisiesto. El segundo movimiento, que es el que tiene que ver con la nieve en los pesebres, que nos motiva a dar una explicación geográfica, histórica y geográfica de la temática, tiene que ver con el movimiento de traslación alrededor del Sol. Tiene como característica, ya se explicó, la definición de año, en 365 días y un cuarto más. Pero además de este movimiento de decisión de los años, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, como ustedes lo pueden ver en este globo terráqueo, la Tierra no gira de manera, retiro el globo terráqueo, de manera vertical alrededor del Sol,
porque entonces mantendría las zonas terrestres de un mismo clima durante todo el año, tanto en el polo norte como en el polo sur o en las otras zonas geográficas de la Tierra. Es esta inclinación del eje terrestre que tiene dicen los entendidos en astronomía, tiene una inclinación de 23.5 grados con respecto al plano general del sistema solar. Esta inclinación. Esto hace que cuando la Tierra está, por ejemplo, en esta posición, los rayos del Sol le llegan más directamente, en este caso aquí, y de una manera menos intensa hacia el hemisferio norte. La Tierra, el ecuador terrestre divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Lo divide el ecuador terrestre, la línea del Ecuador. En este caso, estaría, como está sucediendo en este momento que estamos grabando el programa, en el hemisferio sur, en lo que es Chile, Argentina y demás zonas de esta parte de nuestra Tierra, el caso de Australia y demás, allí está empezando el verano. Mientras que en el hemisferio norte, en su relativo al hemisferio norte, está empezando el invierno. Y el invierno cae la nieve y por supuesto en lo más duro del invierno se acumula tantos copos de nieve que caen, se ven caer los copos de nieve que se van acumulando en la corteza terrestre y forman una capa de hielo. En esa Europa de ese momento, de esta estación, y Estados Unidos y Asia, en fin, es una verdadera situación de mucho frío. Bien, veamos entonces, decimos que esa inclinación del eje terrestre da las 4 estaciones. ¿Cuáles son las 4 estaciones? La primera, vamos a nombrar con la fecha exacta de comienzo, la estación de invierno. Son 4 estaciones que dura cada una exactamente 3 meses. 3 por 4, 12, completarían el año. La primera, estación de invierno, empieza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. Por eso explicamos que allá, cuando nació el niño Dios, llevaba 4 días la estación de invierno y seguramente caía nieve. Luego viene la estación de otoño, del 21 de marzo al 21 de junio. Sigue la estación de verano, del 21 de junio al 23 de septiembre. Y terminamos el ciclo con la estación de primavera entre el 23 de septiembre y el 21 de diciembre. Y vuelve a comenzar el ciclo permanentemente. ¿Por qué? Porque la Tierra, en su orbitaje, en su movimiento de traslación, lo cumple exactamente en el año y en cada momento de estas fechas que dimos, el desplazamiento de la Tierra en ese orden de ideas daría ese ciclo de estaciones. Hablemos de la diferencia de las zonas terrestres. Entonces tenemos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio estaría la zona tórrida, que es donde está Colombia, con las características de nuestro clima, tal como aquí no hay 4 estaciones, aquí hay épocas de lluvia, épocas secas, etcétera, etcétera, pero aquí no hay las 4 estaciones. Como sí las hay, entonces en la zona tropical del norte, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, se daría la zona donde se dan las 4 estaciones en el hemisferio norte, e igualmente en el hemisferio sur, entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Aclaremos esto, las 4 estaciones se dan, si en el hemisferio norte están en invierno, en el hemisferio sur están en verano. Si en el hemisferio norte están en otoño,
en el sur estarán en primavera, y así sucesivamente. El espacio en televisión es bastante corto y no nos daría más campo para profundizar un poco más en toda esta temática, pero digamos de esta manera. Esta decisión que pasa en nuestra circunstancia de geografía es determinante en la vida del ser humano, completamente. Dependemos de ello. Los que de Colombia están viajando en este momento hacia Europa, Alemania y demás, van a encontrar el verano, mientras que los que viajen hacia Argentina van a encontrar, hacia el norte, el invierno, en Europa en este momento, y si viajan hacia el sur, en el hemisferio sur, Argentina, Chile, van a encontrar el verano. Aquí encuentran nieve. Aquí en el sur hay unas temperaturas bastante altas porque se da el verano. Comúnmente en nuestro espacio la gente habla de que estamos en verano o en invierno, que cuando llueve es verano y cuando llueve estamos en invierno. Es una manera de decir, pero aquí es más fácil y más comprensible decir es un momento de lluvias o una estación seca, cuando no hay agua. El siguiente movimiento entonces tiene que ver con el movimiento de rotación. Vuelvo a tomar aquí nuestro globo terráqueo. En ese movimiento de traslación alrededor del Sol, la Tierra no está quieta. Si ella estuviera quieta, el Sol daría directamente sobre un hemisferio y habría un eterno día, mientras que en el contrario había una eterna noche. Es el movimiento de rotación, esto que voy a hacer yo aquí. Supongamos que el Sol está en esta posición, aquí. Entonces, al girar la Tierra en esta posición, va dando origen al día y la noche. Este movimiento de rotación sobre su propio eje, el eje que va del polo sur al polo norte, en este movimiento la Tierra va a indicarnos el día y la noche, que son 24 horas. Esa alternación del día y la noche es determinante para los seres humanos. La vida tiene que ver mucho entre la actividad del día, el trabajo, el ejercicio, e igualmente su compensación durante la noche en el descanso. Eso históricamente hay que decir que tiene mucha incidencia en el desarrollo cultural, académico, científico, humano, etcétera, de la vida sobre este planeta Tierra. No solamente de los hombres, de los animales, de las plantas, etcétera, etcétera. Para que quede más fácil la comprensión del sistema de rotación, todos, hombres y mujeres, alguna vez en su vida hemos tenido relación con los trompos, sobre todo los varones en nuestra niñez. En mi época era de los juegos principales, enrollar una pita y lanzar el trompo y él empezaba a bailar sobre su propio eje, sobre su propio el herrón se llamaba en esa época. Eso es lo que hace nuestra Tierra. Nuestra Tierra lo que hace es girar, entonces, sobre ese eje imaginario entre el polo sur y el polo norte. Girar. Yo quiero complementar con un documento que nos habla aquí específicamente de alguna característica de ese movimiento de rotación. El movimiento de rotación es vital para la existencia y mantenimiento de la vida en el planeta. Escuchemos. De detenerse, es decir, si se parara de un momento a otro la Tierra, de detenerse
todo lo que no estuviera sujeto a la superficie saldría volando a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. 1.600 kilómetros. Las personas, los carros, todo lo que no estuviera sujeto, amarrado a la tierra, a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora aproximadamente, creándose vientos fuertes de la magnitud de un estallido nuclear y produciéndose tsunamis y durando los 365 días actuales, donde 6 meses serían extremadamente calurosos y 6 meses extremadamente congelantes. Esta última parte de lo extremadamente caluroso y congelante lo explicamos de la siguiente manera. Si tenemos el sol en esta posición de mi mano, o mejor, aquí, en esta posición, el sol directamente afecta la zona tórrida. Aquí está Colombia, directamente, pero a esta latitud la acción de los rayos solares disminuye mucho, lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Solo que cuando llega la estación se exponen más y entonces habría el invierno, y cuando se esconde vendría el invierno, y cuando se expone directamente al sol vendría la estación de verano. ¿Qué sucede en los dos polos, las dos casquetes polares, tanto sur como norte? A partir de los círculos polares ártico y antártico hasta el polo norte o el polo sur, permanentemente hay hielo. Se dice que en Groenlandia, nuestra gran isla aquí en el norte, hay un casquete de hielo que puede perfectamente tener 2.000, 3.000 kilómetros, metros, en fin, es una capa bastante gruesa de hielo, una verdadera montaña de hielo eterno, porque la acción del sol sobre los dos polos realmente se disminuye. Es más, se dice que hacia el polo norte o al polo sur se alternan 6 días de un poco de luz de día y 6 meses de un poco de oscuridad, casi noche, porque la Tierra en ese movimiento que explicamos ahora de rotación y de inclinación del eje terrestre lo esconde el polo o lo expone al sol, o lo esconde o lo expone. Entonces viene a haber esa alternación de estas estaciones y de estos climas. Historiemos la historia, haber hecho esta relación de explicación, porque se nos avecina indudablemente entonces en los próximos 15 días, tal vez menos, el 24 de diciembre, que ya es la fiesta de nacimiento según la creencia católica del Niño Dios en Belén. Belén, dijimos, está en una zona donde influye la estación de invierno que empezaba, si empieza el 21 de diciembre y el Niño Dios, según la creencia, nace el 24, llevaba prácticamente 21, 22, 23, 24, 4 días de haber empezado la estación. Por supuesto caía la nieve. E igualmente, a fin de año, el 31 de diciembre, los seres humanos en todo el mundo celebran alborozadamente, porque esta sí es una celebración, digamos que universal, la celebración del Año Nuevo. Aquí en Colombia, igualmente nos comprometemos con esa actividad mundial de darle la bienvenida al nuevo año, y sería hablar de que ojalá que en el año entrante, año 2019, cuando empezamos una nueva órbita alrededor del Sol, que para nuestro calendario sería la 2019,
Pues ojalá que en esos 365 días y un poquito más nos vaya mejor que lo que nos ha ido en el 2018. Esa es siempre la intención y es el deseo cuando a la medianoche le dicen a usted feliz Navidad, feliz Año Nuevo, según el momento, lo que le están deseando es precisamente que el año entrante, su vida, sus circunstancias, su progreso, su desarrollo, etcétera, el bienestar de la familia, el bienestar, y por supuesto si amarramos eso al socorro, ojalá que a nuestro municipio, que a nuestra vereda, que a nuestra empresa, que a nuestra Colombia le vaya mejor en el año 2019. Es el deseo que expresamos a partir de Historiemos la Historia. El año entrante, al empezar el año entrante, ya habrán temas nuevos y seguramente iniciaremos con mejor y más grande voluntad para hacer las cosas bien. Creo que hemos cumplido en este año, desde el momento en que se empezó a producir el programa Historiemos la Historia, hemos cumplido con muchos temas que los dejamos a disposición de todo el mundo y repitamos lo que siempre hemos dicho y que no me cansaré de repetirlo. No me considero, porque es mi responsabilidad, no me considero el omnipotente y el único sabedor y que el único que puede expresar, no, de ninguna manera. Perfectamente soy un ser humano y me puedo equivocar y de la misma forma ofrecería yo el programa, porque es de mi responsabilidad, el día que haya necesidad de hacer alguna rectificación o alguna complementación o alguna aclaración de los temas planteados. El canal Paso Televisión es un canal comunitario que hemos buscado cumplir, orientando este tema principalmente al común de los socorranos. Por eso tratamos de utilizar términos, palabras lo más sencillas posibles para que el común de nuestros socorranos, de nuestros comuneros, con nuestros colombianos, captemos algunas ideas de Historiemos la Historia. Solo me resta decir que Historiemos la Historia es de mi responsabilidad y que económicamente no percibo de Paso Televisión ninguna remuneración económica. Yo le he ofrecido a la Junta Directiva y por supuesto al canal los derechos de autoría para que el canal los utilice de la manera como él sea. Yo no me siento vinculado con el programa, ni perteneciendo a la Junta Directiva tampoco de Paso Televisión, a recibir ninguna remuneración económica. Solo en mi ser existe una voluntad de servicio, que es lo que en últimas le queda a todos los seres humanos, haber servido bien. Paso Televisión desea que el amor, la paz y la integración familiar estén en cada hogar. Felices fiestas les desea la familia Paso Televisión.